Les voy a presentar al doctor Alejandro Martínez Gallardo González. Él es el médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Cuenta con especialidad en medicina interna por el Centro Médico Nacional de Occidente y la subespecialidad en nefrología por el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Actualmente es médico adscrito del Servicio de Nefrología en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Cuenta con un diplomado de terapias continuas de reemplazo renal avalado por la UNAM, así como por diversos artículos científicos publicados. Esperamos que todos ustedes disfruten de esta ponencia y por más que mencionar, es importante que las preguntas vayan al final. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta tarde y le cedo la palabra. Muchas gracias por la presentación. Vamos a iniciar entonces. Pues vamos a hablar del manejo de hiperfosfatemia en el paciente con enfermedad renal, un tema obviamente relevante, frecuente, sí. Bueno, vemos cómo conforme progresa la enfermedad renal, también aumenta la fosfatemia. Por ejemplo, grado 1, grado 2, desde ya entonces un 5% la padecen, para cuando llegan a grado 4 un 20%, y para grado 5 más o menos entre un 40 a un 60%. La retención de fósforo puede causar calcificación vascular, mineralización inadecuada y muerte celular. Y toda una cascada de cosas que ocasionan la fosfatemia, vean incluso tumorogénesis afectada, mayor disfunción renal, calcificación vascular. ¿Esto por qué? La enfermedad renal crónica condiciona inflamación, ya sabemos, y esto termina por alterar a esta hormona que se llama clot, que ocasiona disfunción endotelial. Al haber disminución de cloto, y empieza a haber unos mecanismos compensatorios para manejar el fósforo, se aumenta la PTH y la FGF23, que intentan regular a la baja los cotransportadores sodio-fósforo. Al fallar, terminan por disminuir la fosfaturia, aumentan la fosfatemia y esto causa calcificación vascular, ¿sí? Y enfermedad cardiovascular, ¿ok? Em, Esa es la primera serie de cascadas que comienzan a suceder, como ya mencionamos, que terminan por progresar a calcificación arterial, calcificación valvular y daño miocárdico. Luego, otra serie de eventos que suceden, que culminan en un evento aterosclerótico, falla cardíaca, un evento vascular cerebral o incluso muerte súbita. El fósforo parece ser el contribuyente de muerte modificable con más peso. Vean, esta es una serie de estudios prospectivos y retrospectivos y vean el peso que tiene el fósforo sobre la mortalidad. En un metaanálisis de la JKD del 2015, vean cómo por cada aumento de 1 miligramo de cilitro de fósforo sérico aumenta el riesgo de progresar la enfermedad renal un 36% y de muerte un 20%. Otro metaanálisis de JAMA, en el que vemos más o menos el mismo resultado. Por cada aumento de 1 miligramo de cilitro, aumenta la mortalidad un 18% por cualquier causa y muerte cardiovascular. ¿Qué nos dicen las guías? Pues bueno, la KDOQI 2023 es la única guía que ha marcado un parámetro tal cual de en qué rangos deberíamos de movernos de fósforo. Vean cómo se sugiere que en los pacientes grado 5 tengamos un parámetro de fósforo entre 3.5 y 5.5. Luego la guía KDIGO 2009 simplemente nos dice a los pacientes en diálisis intenta mantenerlos en rangos normales, y esto lo manejan así como el hallazgo que tenga tu laboratorio, que reporte tu laboratorio. Luego KDIGO 2017 ya le empieza a dar más importancia a que nos percatemos de hiperfosfatemia más temprano, desde el grado 3A, y igual nos dicen que lo mantengamos dentro de rangos normales. La KDOQI 2020 toma en cuenta mucho la ingesta de fósforo y nos dice pues que ajustemos la dieta.
¿Existe el nivel de fósforo ideal? Pues es difícil decirlo. Vean cómo en este análisis de estudios retrospectivos y prospectivos, cómo incluso desde niveles muy bajos de fósforo ya empieza a haber una repercusión en respecto a la mortalidad. Apenas arriba de 3,5 ya tiene repercusiones y esto se ha demostrado tanto en pacientes enfermos renales como en pacientes que no padecen enfermedad renal. Otro estudio más nuevo, uno prospectivo de 3 años que se llama PECERA, en el que en varios centros se analizó niveles de fósforo, calcio y PTH, qué repercutía más, y vean cómo prácticamente el fósforo, si lo mantenemos dentro del rango de 2,8 a 5, pareciera un rango relativamente seguro, y el punto que menos repercusión tiene es mantenerlo en 3,8. Realmente pocos logran este control. Vean cómo si hacemos un manejo muy intensivo e intentamos que el fósforo esté menos de 4,5, apenas el 30% más o menos es el porcentaje de pacientes que lo alcanzan. ¿Cómo corregir el fósforo entonces? Pues tenemos las 3D: dieta, diálisis y drugs, ¿no? Medicamentos. Iniciemos con la dieta. Los alimentos altos en fósforo son comunes en la dieta y contienen nutrientes importantes, por lo que evitarlos es complicado. Las tres principales fuentes de fósforo son proteínas, lácteos, cereales, y como regla general, a mayor proporción de proteínas hay también mayor carga de fósforo. ¿Vale? Vean cómo la relación respecto al gramaje con el aporte de fósforo que tenemos principalmente en quesos. Vean el queso como parmesano, apenas 30 gramos, nos aportan 240 miligramos de fósforo. Luego vienen también pollo, pescado, carnes rojas, hígado y huevo, que también son elementos que nos aportan bastante fósforo respecto a su gramaje. La cantidad de fósforo en el alimento realmente no refleja su absorción y depende más bien de su fuente. Las plantas, por ejemplo, tienen ácido fítico, lo que los hace difícil de digerir por nosotros, ya que los humanos carecemos de algo, una enzima que se llama fitasa. Los alimentos procesados, sin embargo, tienen fósforos inorgánicos y como aditivos preservadores que aumentan su absorción. Y las proteínas con aditivos usualmente aportan el doble de fósforo por gramo, son muy fáciles de absorber. Vean aquí cómo vemos esta tabla. El fósforo que proviene de plantas apenas es bioaccesible por nosotros en un 30 a 50%. Aquellos que vienen de origen animal, algo más. Vean carnes, quesos y pescados de un 60 a 90% terminamos por absorberlo. Pero si nos vamos a aquellos con aditivos inorgánicos, que son todos aquellos alimentos enlatados, ultraprocesados, refrescos, prácticamente los absorbemos todo. Y bueno, si vamos al supermercado, ¿cuál es la proporción de alimentos con base en la carga de fósforo? Vean, por ejemplo, carnes, prácticamente el 70% están adicionados con fósforo, pero no es el tipo de carne, no es un ribeye, ¿sí? No es una chuleta, sino más bien son el tipo de carnes respecto a chorizo, embutidos. Este artículo hace algunas especificaciones para cada subgrupo. Por ejemplo, en aceites, el aceite de oliva tiene una carga de fósforo bastante elevada también. Y de los menos, vean condimentos, salsas y aperitivos lácteos. ¿Sale? ¿Qué intervenciones dietéticas parecen funcionar? Vean cómo esto es un conjunto de estudios, tanto retrospectivos, observacionales y ensayos clínicos que valoran dieta vegetariana, dieta baja en proteínas, con carga de fósforo baja o con aditivos. Respecto a los estudios que tienen más resultados positivos, es decir, que han demostrado sí disminuir el fósforo, pues prácticamente es que demos una dieta baja en proteínas y baja en aditivos.
¿sí? Un metaanálisis de intervenciones, igual nos dicen que reducir los alimentos con aditivos o hacer algo que se llama multiintervención, que en este caso hacen un conjunto de todos los estudios que prácticamente fueron una dieta basada en plantas, baja en aditivos de nuevo, evitar comida chatarra, mantenerlos en ejercicio y estar en contacto con los pacientes. Parece que un apego a esto disminuye de manera importante el fósforo. ¿La preparación importa? Parece que sí. Miren, en este estudio se valora el remojo en los alimentos. Aquí más o menos lo hicieron en una relación de 5 a 1, es decir, agarraron 500 mililitros de agua y 100 gramos de un alimento y lo pusieron a calentar esa agua, ¿no? Luego lo cortaron en trocitos y expusieron al alimento al agua ya caliente y para valorar pues cuánto de fósforo se barría con esta técnica. Y la verdad es que está muy interesante. Más o menos se logró la reducción de contenido de fósforo de un 11 a un 55%. Pero quiero que se fijen cómo los alimentos carne, o sea, los cárnicos, carnes rojas, pescado y pollo, fueron los que tuvieron mayor reducción. Es decir, podría ser algo a recomendar en el paciente a que haga previo a su ingesta. Sin embargo, hay una crítica que viene con base en los vegetales y granos. Ya dijimos que en general, al tener fitasa es difícil para nosotros poder procesarlos, pero parece que calentarlos hace que se liberen de la fitasa y eso que no era alcanzable por nuestro organismo termina siendo alcanzable. Unidos es mejor. ¿A qué me refiero con esto? Al paciente que se le somete a una restricción dietética severa, termina, vean, por tener una sensación de soledad o de desplazamiento social, e incluso en la misma familia se ve segregado. Pero esto cambia si toda la familia se une para comer el mismo alimento y así el paciente prácticamente no tiene esta sensación de soledad. Y la verdad es una recomendación que yo hago a todo paciente que se le va a someter a una dieta. O sea, intenten toda la familia acoplarse a un mismo régimen alimenticio, porque si no, seguro les ha tocado, pues los pacientes tienen mucha frustración. Medicamentos. Bueno, aproximadamente 30% de los pacientes en diálisis reciben algún medicamento que contiene fósforo. Más de 25% de los pacientes reciben 25 tabletas al día de prescripción. La media de contenido de fósforo en los medicamentos es más o menos 100 miligramos día por cada medicamento. Aquellos que actúan a nivel cardiovascular y del sistema nervioso central tienen mucha carga de fósforo. Y vean aquí la relación de las formulaciones de cada elemento, es decir, de los medicamentos que tienen un efecto cardiovascular o de sistema nervioso, cuál es la proporción de medicamentos con carga de fósforo. Si lo vemos más a detenimiento, vean, por ejemplo, medicamentos que nosotros solemos recetar. Amlodipino, 80% de carga de fósforo. Lisinopril, bisoprolol, sí, son medicamentos muy frecuentemente consumidos. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos, se recopilaron los datos de Fresenius y se ve en qué proporción consumen los pacientes los medicamentos respecto a los grupos. Vean, por ejemplo, calcio antagonistas, a mí me llama la atención que la carga es muy alta cuando ya sabemos que no es el medicamento antihipertensivo ideal en el paciente con hemodiálisis, la verdad. Luego vienen los IBPs, también un medicamento que altamente prescrito por esta sensación que tiene el paciente de agruras y que ya sabemos que en el enfermo renal crónico deberíamos de intentar limitar. Pero bueno, conforme vean, hay un deterioro en el grado, pues hay una progresión de la enfermedad renal crónica, pues aumenta también la carga de fósforo porque aumenta el número de medicamentos que tiene que consumir. ¿Y qué tan importante es? Vean, casi 1 gramo de fósforo que consume el paciente viene de los medicamentos, ¿sale? Entonces es algo a considerar. Ahora, ¿cómo se comporta el fósforo en las terapias dialíticas? Hablemos primero de hemodiálisis. En hemodiálisis,
Si se compara la cinética de urea con la de fósforo, hay algunas diferencias. Por ejemplo, la urea desciende progresivamente hasta que termina la sesión. No detiene, pues, o sea, si prolongamos más la sesión, habrá más descenso de urea. Sin embargo, el fósforo se comporta de una manera diferente. Tiene dos fases. En la primera fase hay un descenso progresivo, pero más o menos a las 2 horas y media empieza a haber un estancamiento. Mm, eh, Se dice que el peso molecular del fósforo está entre el de la urea y la creatinina y por eso se comporta como un elemento entre estos dos pesos. La hipótesis de los compartimentos es el por qué, llegado a cierto punto de la hemodiálisis, ya no podemos bajar más. Y dice así, hay cuatro teorías. El primer compartimento quiere decir que es un compartimento desconocido, no se complicaron más y simplemente al estar extrayendo, el cuerpo empieza a excretar fósforo. Luego, el segundo compartimento nos dice que probablemente esta carga de fósforo que comienza a elevarse viene del espacio intracelular. ¿Ok? Y por último, hay uno que dice que viene del espacio nuclear y que empieza a sacar el fósforo conforme también nosotros lo empezamos a depurar por la hemodiálisis. La teoría de los cuatro compartimentos, pues simplemente es un conjunto de todo esto. ¿Sale? Ahora, bueno, se han intentado diferentes estrategias para reducir el fósforo, ¿ok? En hemodiálisis. Vean, por ejemplo, en este ensayo clínico, la verdad está muy interesante, una terapia estándar, ya sabemos, 4 horas, flujos entre 300 y 400, un flujo dializante de 500, se comparó contra aumentar el flujo dializante a 800, extender el tiempo para ver si esto tiene alguna repercusión, o poner un doble filtro en Y con un flujo dializante elevado. ¿Y qué fue lo que se observó? Si bien el aclaramiento de fósforo fue mayor, al final de cuentas el fósforo total removido fue exactamente igual en todas las modalidades, ¿sí? Otro ensayo clínico, la verdad este sí está muy, muy interesante, en el que nos muestra pacientes que se compararon, que tenían hemodiálisis intermitente 3 veces por semana de manera convencional y se aleatorizaron a recibir una hemodiálisis diaria corta, que es 6 veces a la semana por 2 horas, o una nocturna larga, que era 5 veces por semana y prolongarla hasta 8 horas. ¿Qué fue lo que se vio? Por ejemplo, comparando los pacientes en hemodiálisis intermitente contra la nocturna larga, se vio que el porcentaje de reducción de fósforo era mayor en el paciente que se mantenía en la nocturna larga. Y también lo que vemos que a largo plazo hubo menor requerimiento de ligadores de fósforo, incluso vean como la mayoría fue cero, ya dejaron de requerir ligadores de fósforo, que eso está muy interesante. Un estudio más reciente que nos dice que usar hemodiálisis extendida más de 6 horas reduce el riesgo de muerte. ¿Por qué lo hace? La hipótesis es el control de fósforo, control de presión arterial, control de volumen y mejor funcionamiento cardiovascular. El aclaramiento del fósforo de acuerdo a las diferentes modalidades que ya les platiqué, pues está en esta tabla. ¿Sale? Ahora hablemos de la diálisis peritoneal. ¿Cuál es el tipo de modalidad que parece mejor? Eh, no hay muchos estudios respecto a esto y este es el mejor que encontré, es uno de Nature. El aclaramiento de fósforo en general se relacionó con el volumen infundido, pero no al ultrafiltrado. ¿Por qué? Pues porque la eliminación de fósforo viene por difusión y en este caso la DPA fue mejor que la cíclica continua y que la continua ambulatoria. Ahora, comparando hemodiálisis contra diálisis peritoneal, ¿qué parece mejor para controlar el fósforo? Pues bueno, aquí vemos que en la hemodiálisis el promedio de fósforo fue menor comparado con el de diálisis peritoneal. Vean, 3.5 contra 5. Ahora, a pesar de que el paciente con diálisis peritoneal mantuvo mayor diuresis y por más tiempo, el aclaramiento de fósforo terminó por ser menor. ¿Sale?
Bueno, ahora hablemos de medicamentos, los ligadores de fósforo. Vean, esta es la línea de tiempo, cómo se han venido dando medicamentos. Primero los de aluminio, luego vinieron los ligadores cálcicos, luego magnesio, luego Sevelamer, que es de los más famosos pues aquí en México. Ha progresado entonces al lantano y luego los de hierro, que también parecían prometedores. Ahora lo que parece ser el futuro son los inhibidores de fósforo transcelular. Tenemos la nicotinamida, que están casi todos los estudios en fase 2 y los inhibidores de fósforo paracelular, que en este caso tenemos al tenapanor. Vean entonces cómo se comportan de manera diferente. La nicotinamida inhibe el cotransportador sodio-fósforo y el tenapanor pues simplemente lo que hace es, al bloquear este transportador, inhibe el transporte paracelular de fósforo, ¿sale? Disminuir el fósforo con ligadores entonces reduce mortalidad. Veamos este análisis prospectivo que ya es de hace algún tiempo, del 2009, en el que vemos que tener ligadores de fósforo parece sí reducir mortalidad hasta cierto punto. Vean cómo los pacientes que llegaron a menos de 3,7 dio exactamente igual. Pero en este estudio sugieren que dar un ligador de fósforo pudiera reducir mortalidad. Ahora, ¿qué nos dicen los metaanálisis? Vean cómo casi todos caen en la línea de no efecto, pero cuando se compara sevelamer contra calcio, vean cómo sevelamer aparentemente reduce mortalidad. Ahorita vamos a ver unos peros de esto. Una, no existe un ensayo clínico que compare sevelamer contra placebo y valore mortalidad. Vean, esta es una red de metaanálisis, es una red de estudios que se hace para empezar a ligar los resultados entre todos y no hay ninguna línea que enlace sevelamer con placebo. Ahora, cuando nos vamos a la tabla de valoración, vemos que de nuevo se repite, no hay estudio disponible para valorar esto. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues por esta misma red que hacen los de metaanálisis para sugerir que pudiera haber alguna reducción de mortalidad. Sin embargo, veamos cómo tratar con ligadores de calcio, carbonato de calcio, por ejemplo, crea algunas cosas. Una, disminuye la fracción de excreción urinaria de fósforo y dos, medía el fósforo urinario de 24 horas. También evitó, no disminuyó, pero evitó que aumentara el fósforo sérico y la PTH. Pero ¿a costa de qué? A costa de aumentar los scores de calcificación vascular. Vean cómo es, empezaron con un score de Adragao. Recuerden que Adragao es esta score de calcio en el que se toman radiografías de las manos y de las ingles para valorar la calcificación de las ilíacas y de las radiales. Y el Caupila es el score que se toma una radiografía lateral y vemos la calcificación de la aorta, ¿no? En ambos casos, a 2 años, aumentó la calcificación. Y de aquí viene pues que la verdad me parece sesgado que todo lo que se compare de aquí en adelante con calcio, pues obviamente está relacionado a mayores eventos cardiovasculares relacionados con calcio, pero no como un beneficio tal cual del medicamento. Aparte de todo, el efecto de los ligadores de fósforo es muy pobre. Vean cómo el fósforo ingerido en una dieta moderna ronda entre los 2,1 gramos a los 2,5 gramos. Vean el efecto de los ligadores de fósforo, apenas 300 miligramos. Si le sumamos la diálisis, más o menos 400, 500 miligramos por día, y termina aún así siendo insuficiente, ¿no? Es decir, el paciente siempre va a tener un balance acumulado de fósforo. Aparte de todo, los pacientes a los que sometemos a que consuman ligadores de fósforo representa de todos sus medicamentos que consumen el 50%, es decir, la carga de pastillas que necesita el paciente para regular el fósforo es bastante alta.
Luego, el tamaño de las pastillas, si ustedes creen que no importa, claro que sí importa, porque ahorita vamos a ver, pero quiero que vean cómo cada cuadro que está aquí marcado representa 5 milímetros de longitud. Es decir, que hay tabletas de prácticamente 2 centímetros, de casi 3 centímetros que se tiene que tragar el paciente y no es solo una, son 8, 9 tabletas que se tienen que tragar. Otro pero, el precio. Si hablamos de Sevelamer, que es de lo poco disponible aquí en México, el precio de la caja, que tiene 180 tabletas, cuesta entre 2.500 y 3.200 pesos. Y en Estados Unidos va desde los $137 hasta los $368. Luego, se suman también eventos adversos asociados a los ligadores de fósforo. Vean cómo casi todos están relacionados a problemas gastrointestinales, diarrea, constipación, náusea y vómito. Es decir, nosotros al dejar un ligador de fósforo estamos aumentando la sintomatología del paciente. El tenapanor, me llama la atención que mencionen 47% en esta tabla, pero realmente los estudios más recientes mencionan que va por ahí del 11%, ¿sí? La diarrea es algo menor que esto que menciono. La única, y también otro de los beneficios es que el tenapanol puede ser consumido cada 12 horas y ese sería quizá uno de sus beneficios. ¿Cuáles son los motivos por los cuales entonces los pacientes abandonan los ligadores de fósforo? Vean, molestias gastrointestinales, el paciente simplemente se rehúsa por no poder ingerir las pastillas y otros que tienen alguna reacción alérgica. Más o menos un 60% de los pacientes que les dejamos ligadores de fósforo terminan por abandonarlo. Eficacia y tolerancia. Ese es un metaanálisis muy reciente en el cual vean cómo se valoran con estas cruces la relación entre eficacia para bajar el fósforo y la tolerancia. Si vemos de nuevo, la eficacia para bajarlo es pobre en general y la tolerancia regular. Los que parecen tener mejor tolerancia son la niacinamida, el tenapanor y el ácido nicotínico, ¿sale? Que son los más recientes. Pero si estamos tercos en dejar un ligador de fósforo, pues por lo menos hay que dejarlo bien y hay que responderle al paciente unas preguntas. ¿En qué momento se debe ingerir el medicamento? Todos los ligadores deben ser ingeridos al poco tiempo o durante la ingesta de los alimentos. Y con alimentos me refiero a que si al paciente se le antoja una galleta, pues con esa galleta se tiene que echar un ligador de fósforo. ¿Sale? Se me olvidó una dosis. La dosis esa que perdí, me la tomo en la siguiente comida. Pues en general se recomienda que si se omitió la dosis y va en un rango de media hora a una hora, quizá valga la pena, si se acordó, pues que lo ingiera. Y si no, pues que para la siguiente comida no consuma la dosis del medicamento que abandonó. No va a mejorar el fósforo que ya absorbió y va a aumentar las molestias gastrointestinales. Las tabletas deben ser masticadas o ingeridas completa. Pues en general se recomienda que se mastique y se degluta, ya que así alcanza más sitios de unión en el esófago y el estómago. La excepción sería el oxidróxido sucroférrico. La dosis de ligador debe ser individualizada, idealmente sí. Y debemos de saber cuánto del ligador va a tener cuánto de efecto de fósforo. Por ejemplo, 400 miligramos de Sevelamer ligan más o menos 32 miligramos de fósforo. Entonces debemos de promover que el paciente lea las etiquetas de sus alimentos, vea la carga de fósforo que tiene y si se le antoja, no sé, una galleta, un chocolate, y se lo va a comer, esté consciente de cuánto fósforo es y tome el Sevelamer en relación a esa carga de fósforo, ¿sale? Vean cómo por eso se aumenta la carga de pastillas. Y ahora, ¿cuál es el tratamiento ideal?
Tenemos un paciente infeliz y un paciente feliz. ¿Cuál es el paciente infeliz? En el cual al médico solo le importa que lleguemos a un balance de fósforo, ¿sí? Y el paciente feliz es aquel que tiene un tratamiento comprensivo, un abordaje saludable y seguro. Paciente infeliz, pues tiene restricción total de todos los alimentos ricos en fósforo. Como ya vimos, esto causa depresión y peor calidad de vida. Paciente feliz, pues es un paciente que tiene comida funcional, que tiene aportes nutricionales adecuados a lo que le corresponde y esto se liga a mejor calidad de vida. Paciente infeliz recibe un tratamiento costoso, una alta carga de pastillas y bastantes eventos adversos que ya vimos. Y el que es feliz, pues tiene un tratamiento asequible, seguro y efectivo y aparte tiene apoyo psicológico. Otra cosa, el paciente infeliz no está atento de la carga de fósforo de los alimentos, no le importa simplemente. Y aquel que tiene el tratamiento adecuado, pues presta atención a las etiquetas, al balance y conoce las marcas de lo que está consumiendo. Eso es toda mi plática. ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? Creo que este es el momento. Agradecemos mucho toda la ponencia, doctor. La verdad es que fue una ponencia que nos enriquece mucho y a continuación pues vamos a seguir con la ronda de preguntas. Es importante mencionar que las preguntas tienen que estar escritas a través del chat para que podamos irlas leyendo y vamos a iniciar. Es un promedio de unos 15 minutitos, así que vamos a iniciar con la primera pregunta que nos hace favor Lucy Ramírez de comentarnos en el chat. Si los laboratorios del paciente no son en ayuno, ¿el fósforo es confiable? Realmente no hay una relación en eso, o sea, no, es confiable totalmente. Ok, muchas gracias. Invitamos a las personas a que sí, que están viendo el en vivo puedan anunciar o comentar a través del chat. En caso de que alguien no encuentre la opción de cómo realizar la pregunta a través del chat, vamos a dar oportunidad de que puedan abrir su micrófono brevemente, pero necesitamos ver su notificación, ¿vale? Muy bien, doctor. Yo, como nutrióloga también que me dedico al área renal, pues vamos a aprovechar el espacio para preguntarle, doctor, ¿qué opina con respecto a tratar de manejar el fósforo únicamente a través de la ingesta dietética y en cuánto es el promedio de tiempo que ha logrado ver un cambio positivo en este paciente sin necesidad de utilizar algún tipo de quelante de fósforo? Yo a mis pacientes en general, respecto a la dieta, siempre les digo, si quieren comer pollo, está bien comer pollo, ¿sale? Por ejemplo, pero intentar que no sea este que viene empaquetado, ya saben, por ejemplo, este que compramos en las tiendas, que viene empaquetado con queso, jamón, ¿sí? Y que aparte ya sabemos que está cargado de fósforo, evitar refrescos, intentar evitar enlatados también. Eh, ¿Al cuánto tiempo? Pues es muy relativo al apego del paciente, que sea apegado también a su terapia renal sustitutiva. En general, más o menos tarda un paciente de 6 meses a un año en regularse. Muchas gracias, doctor. Muy bien, a través del chat nos vuelven a preguntar, Lucy nos hace el favor de mencionar en qué nivel de hiperfosfatemia ya se requiere un envío o un internamiento directamente a urgencias o al área hospitalaria. Hiperfosfatemia no se considera una urgencia dialítica o algo así. Simplemente pues es hacer consciente al paciente que está fallando en su tratamiento, ¿sale? Hay quien dice que, por ejemplo, con relación al estrato socioeconómico, como al paciente que tiene un estrato socioeconómico menor, es más asequible comprarse, no sé, un gansito que una comida balanceada, pues su carga de fósforo es mayor, ¿sale? Eh, es simplemente una alarma a hacer consciente al paciente que su dieta posiblemente no la esté cuidando del todo como él cree.
Gracias, doctor. Nos mencionan que muchas gracias por la ponencia y que es de suma importancia la consulta multimodal y también que considerar cómo los nutriólogos, aun cuando hay médico, a veces pueden llegar a presentar la creencia de que los medicamentos se pueden llegar a tomar todos juntos. ¿Qué opinan al respecto? Mm, eh, Respecto a esto, yo no tengo ningún problema, pues que se tome un medicamento todo junto, o sea, en un horario determinado. Eh, no creo que esto tenga un impacto en el total de fósforo, es decir, si dividimos la mitad de la mañana y la mitad de la noche, que eso resulte en una menor carga de fósforo, no creo que sea así. Y totalmente de acuerdo en que la terapia multimodal, o sea, que lo veamos psicología, nutrición, y tenga atención, pues un médico nefrólogo es lo más importante. Muy bien, gracias, doctor. Aquí nos mencionan que si podemos manejar una restricción de fósforo y realizar técnicas culinarias para la reducción del mismo y solo utilizar el cebelamero en caso de consumir productos con fósforo inorgánico. Puede hacerse así. eh, Les voy a ser sincero, yo casi no receto Sevelamer. Una, porque la verdad prefiero que el paciente tenga un grupo de medicamentos que sí tiene un beneficio cardiovascular, por ejemplo, ISGLT, los nuevos finerenona, y que pueda pagar ese tipo de medicamentos sobre un Sevelamer o ya saben, los alfacetoanálogos, que la carga de pastillas es muy alta y el beneficio pues es pobre en general. Puede ser una modalidad en la cual podríamos llevar de la mano al paciente, es decir, que si ya sabe el paciente que va a transgreder, pues en ese momento consume el Sevelamer, siempre y cuando pues el paciente pueda costearlo. Yo usualmente lo manejo en institución, pero porque aquí está gratis, pues. Ujú. Gracias, doctor. De hecho, contribuyendo con la pregunta respecto al medicamento, nos mencionan que hay pacientes con uso prolongado de Sevelamer y que existe actualmente alguna restricción de tiempo en cuanto al uso del mismo. No que yo conozca, la verdad, eso depende de necio, qué tan necios seamos como para querer alcanzar esa métrica y aumentar, no sé, de dos de Sevelamer cada 8 a 3 o 4 o 5, ¿sí? Y que el paciente lo tolere. Si hay un límite de tiempo, pues la verdad es que no. Lo que sí se ha visto es que el paciente que empieza con un fósforo, vamos a suponer en una tabla media, un 5 y sube a 9 le va peor, ¿sí? Nada más. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Nos mencionan también las pastillas TURMS, algunos pacientes lo utilizan para bajar fósforo. ¿Es adecuado? No. Como ya les dije, carbonato de calcio funciona para bajar el fósforo, pero es la peor manera de bajar el fósforo. Nosotros aportar calcio con un nivel alto de fósforo ya está demostrado por muchos estudios que aumenta calcificación y mortalidad. Esa es una técnica que se usaba antes y actualmente todas las guías dicen que lo evitemos, ¿sale? Entonces hay que evitarlo. Bien, nos comentan, hay pacientes que estaban acostumbrados a consumir las carnes rojas y es muy difícil que la dejen de la dieta. ¿Podría manejarla con el remojo que mencionó previamente en la técnica de cocción? Sí, la realidad es que es raro el paciente que progresa a enfermedad renal grado 4, grado 5 y no tiene una aversión a la carne roja, ¿eh? Porque no sé si les ha tocado, ellos mismos dicen que les gustaba mucho y ya les sabe feo. Eso es porque conforme progresa la enfermedad renal, pierden el sabor a umami, es decir, ya no les sabe rico. Eh, Aquellos pocos que quedan, dependiendo de lo que considere el nutriólogo que es asequible, yo creo que sí puede manejarse con técnica de remojo. Muchas gracias, doctor. Nos mencionan que están de acuerdo en que ya quedó claro por parte de que el carbonato de calcio
no está recomendado por lo mismo de la formación de las calcificaciones, y preguntan si es el mismo caso para el acetato de calcio. Cualquier ligador de calcio, perdón, ligador de fósforo que venga del calcio, en general hay que intentar evitarlo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Si alguien más tiene alguna duda que quisiera mencionar en el chat, es el momento perfecto para realizarla, para que podamos culminar con nuestra ronda de preguntas. Muy bien, pues agradecemos a todos estar participando con nosotros a través de la interacción con las preguntas. Surgió una última. El uso de calcitriol, doctor, entonces tampoco se debe llevar. Debe ser individualizado. Calcitriol favorece la absorción de calcio, aumenta un poco los niveles de vitamina D. Si tu justificación es aumentar los niveles de vitamina D, igual está un poco debatido. Que no se ha demostrado que aumentar los niveles de vitamina D mejore la mortalidad. Yo recuerdo una vez que tenía un paciente con calcifilaxis. Calcifilaxis es el de los peores desenlaces que puede tener un paciente. Y tenía un nivel de vitamina D de 15. Y el médico que lo vio decidió darle calcitriol. ¿Les parece adecuado eso? No, está totalmente proscrito. ¿Sí me explico? Ya sabemos que eso va a empeorar la calcifilaxis. Entonces debe ser muy individualizado. Por ejemplo, en aquel paciente que tiene la PTH muy elevada, el fósforo está controlado, el calcio está dentro de parámetros normales, quizá ahí el calcitriol podría ser aceptable para disminuir un 30-50% los niveles de PTH, que es la única justificación que le veo. O sea, un paciente muy específico, si se fijan. Muy bien, pues en nombre del Instituto Doctor Alejandro agradecemos mucho su increíble participación. Sin duda alguna fue un excelente tema, muy puntual con el contenido y sobre todo fue un tema muy valioso para todas las personas que nos desenvolvemos en el área renal. Nuevamente agradecemos mucho su participación y esperamos tenerlo presente en nuestras próximas charlas. Gracias. Nos vemos, bonito día.